peregrinación con una vela puesta a San Sebald, otra a San Bill Bryson y una tercera, quizá, hay muchas más, pero bueno, para citar tres, a las psicogeografías de San Ian Sinclair, con las librerías a modo de estaciones sagradas o literalmente templos de una religión que comienza a ser clandestina. A propósito de la nostalgia, yo voy a ir para atrás. Mientras leía el libro, mi cabeza comenzaba a pasear. Puedo hacer más o menos al mismo tiempo, o sea, hay una parte que lo va leyendo y hay otra parte que se va a seguir trayectorias paralelas en un espacio mucho más acotado y un tiempo pleistocénico. La Barcelona de los años 60 y 70, que como él pues estaba en proceso, probablemente. De modo que lo que viene ahora es un intento de devolución a raíz del libro. Mi paseo será forzosamente más modesto y la ausencia de cosmopolitismo puede que se compense por un cierto valor arqueológico. Hablaré de las librerías en las que crecí. Librerías fantasmas porque casi ninguna existe ya y las pocas de entonces que quedan en pie han cambiado mucho. He encontrado unos datos. Contra lo que suele decirse, parece que se leía mucho en aquella época y más atrás, en plena posguerra. Sergio Vila San Juan documentó que en 1950 había en Barcelona 190 librerías de lo que se llamaba de novedades y 62 de lanza. Algo deberían vender, digo yo, para mantenerse en el mercado. Igual que los teatros y los cines, si había tantos sería porque la gente iba. En un principio que debió durar sus buenos 15 años, mis librerías fueron imperativamente de lanza, también llamadas de segunda mano o de viejo, y casi todas estaban en el barrio de mis abuelos. Yo compraba libros, ahora voy a citar una cita de mí mismo, o sea, es complicado, pero bueno, una cita que él ha puesto en el libro, entonces como estoy orgulloso, pues la voy citando por ahí. Cuando lo lees dices, oh, está bien. Compraba libros en el mercado de San Antonio, los alquilaba en la librería Torradas de la calle Manso o los rastreaba en los montones como precarias torres babilónicas de una diminuta e intransitable librería en la calle Príncipe de Viana, esquina con Rialta. En todos aquellos lugares flotaba un olor idéntico, un aroma picante a papel reblandecido por la humedad y el tiempo. De todos los establecimientos de lance que rodeaban el barrio, el más singular era a mis ojos la librería Salas, que ocupaba literalmente el zaguán del número 53 de la Rambla de Capuchinos. Esta probablemente haya gente que la conozca porque cerró poco tarde. Los libros cubrían de arriba a abajo las dos hojas del portalón, se extendían en cajas a ras de suelo y trepaban en estanterías por las oscuras paredes de aquella entrada, que también era un lugar de continuo tránsito. Al fondo a la derecha había una puerta misteriosa por la que entraban los técnicos y artistas del liceo, que estaba al lado, y daba, al parecer, al escenario. A la izquierda había otra a disposición de los vecinos del inmueble. Lo más interesante de esta librería, que yo comencé a frecuentar en mi adolescencia, era su gran cantidad de material extranjero, suministrado por los turistas que visitaban la ciudad. Allí descubrí, por ejemplo, a Genet y Mandiar, que era el sitio perfecto para ellos, y compré también muchísima novela policíaca, los Simenon de Brest de la Cité o los Manchet de Serie Noir Gallimard. La familia Salas se vio obligada a abandonar la tienda en 1994 cuando el edificio fue expropiado para construir el nuevo liceo tras el incendio. Tuvieron luego unos años, que yo sepa, en la calle Unión y a finales de los 90 se instalaron en la zona Jaime I, cosa de la que me alegro mucho, pero para mí nunca volvió a ser como aquella librería en un portal oscuro. No recuerdo quién me reveló que la verdadera floración de librerías de lance comenzaba al otro lado de las rondas. La tarde de primavera que descubrí la hilera de casetas de la calle Diputación, alineadas en la pared trasera del jardín de la universidad, me sentí como el buscador de oro que se topa con un yacimiento. A la sombra de los plátanos, aquellos templetes de piedra con toldos de lona verde creaban un instantáneo ensueño parisino de bouquiniste sin sena. Hojeando sus libros fumabas un mísero celtas y era muy difícil que la primera calada no te supiera gitanos. Me parece que hoy tan solo queda un kiosco cerrado a cal y canto. En los 90 se convirtieron en feudo exclusivo del porno
y un mal día simplemente desaparecieron. Pero 20 o 30 años atrás fueron una constante fuente de aprovisionamiento y de sorpresas. Ana María Moix, Pere Gimferrer y Guillermo Carnero, que en los primeros 60 patrullaban la zona, conocieron allí, por ejemplo, la existencia de Rosa Chacel, de la que nunca habían oído hablar, a partir de un ejemplar descatalogadísimo de la Sin Razón, y no pararon hasta localizar su dirección en Río de Janeiro. Así comenzó una correspondencia fecundísima que Ana María reunió luego en un estupendo libro llamado De Mar a Mar. En la franja de Aribau, que va desde Diputación a la calle Aragón, se encontraban, con destino a la clientela estudiantil, las librerías de Lance mejor surtidas, de las que todavía sobreviven heroicamente Estudio y Castro. Probablemente haya más, estas son las que yo frecuenté y más o menos conozco. Allí descubrí incontables autores y a veces de forma sorprendente. En mi primer año de universidad frecuenté mucho la librería Castro. El dueño, que parecía ajeno a todo, la cabeza siempre hundida en sus anotaciones y con el que yo no había cruzado más que los habituales saludos al llegar y al irme, me dijo un día: «Tengo algo para usted». Mientras me giraba para ver si se dirigía a otro, entró en la trastienda y, sin añadir palabra, puso en mis manos los 3 tomos de los ensayos de Montaigne de la editorial Iberia. ¿Cómo supo que aquello podía interesarme tanto? Llevaba una lista mental de los libros que había comprado hasta entonces. Lo hacía con todos los clientes. Misterio. Doble misterio porque no volvió a repetir una exhortación semejante. Como si Montaigne, a la manera de un específico, bastara y sobrara para calmar mis inquietudes. Tardé bastante tiempo en pisar las librerías de primera división o de novedades, como decía Vila San Juan. La razón era muy sencilla, no tenía ni un duro, así que lo que se imponía era detectar los títulos interesantes y rastrearlos intensamente en los circuitos de lance o compraventa. A diferencia de los discos, los libros saltaban a la vista. Estaban desde luego en los escaparates de las librerías, pero sobre todo en aquella época desbordaban los kioscos de periódicos. En los kioscos de entonces había cientos de libros, excepción hecha por supuesto de todos aquellos que los censores consideraban perniciosos, fuera por vía erótica o política. El kiosco para mí más insólito era subterráneo y estaba en la estación de Lesseps, junto a las taquillas. Un vidrio protegía los libros en un escaparate vertical y su selección estaba muy lejos de los habituales bestsellers para viajeros apresurados, razón por la cual debían permanecer allí un buen tiempo. Su principal y singularísima característica era que casi todo lo que allí aparecía seleccionado me gustaba, en mayor o menor grado. De los muchos títulos de la colección Reno, por ejemplo, aquel kiosquero tan ilustrado eligió Historias del atardecer de Dino Buzzati y Tú estás loco papá de Sagrera. Así descubrí a ambos. Podía pensarse que escogía al azar por títulos o portadas, pero siempre había un elemento que descuadraba las teorías. Muy rara era la elección de Infame Turba, el libro de entrevistas a escritores que firmó el mexicano Federico Campbell y editó Lumen. No creo que hubiera bofetadas para comprarlo. Y tenía libros en catalán, cosa que tampoco era frecuente. Gracias a él, desde aquí, de nuevo, mi gratitud eterna, supe también que existía un escritor llamado Josep Pla, aunque al principio me desconcertaron sus simples iniciales. Lo ponía JP. Y la cubierta rojiblanca como reclamo giratorio de una barbería, de aquel libro que siempre parecía ser el mismo. Pero el triple salto mortal, recordemos, en pleno franquismo, correspondía en lo alto de la estantería a un grueso y desafiante volumen sobre el exterminio nazi. El título no lo recuerdo, pero sí recuerdo una portada pavorosa, que era el rostro de un superviviente de los campos, talmente una calavera, con una mueca congelada y los ojos como 2 bolas negras. A menudo encontrabas los libros más dispares por el totum revolutum de las distribuidoras de entonces. Yo recuerdo haberme topado con Puerta de Tierra, el primer volumen de los ensayos de Juan Benet, en una tienda de artículos de playa. Destacaba en un expositor entre novelas de Agatha Christie y Corín Tellado como la clásica tarántula de un plato de nata. Pero lo de comprar a precio oficial, ya digo, aún quedaba lejos. En librerías y tiendas de música los dependientes debían soportar los obsesivos rituales del joven pobre. Entrar en Algueró o Manhattan para extraer con unción los discos de sus bolsas, estudiar portadas y canciones, verificar si incluían hoja con las letras y volver a dejarlos con un suspiro en el cajetín correspondiente, calculando los meses que faltaban para una fiesta señalada.
Más masoquistas y quizá por eso más suculentas eran mis visitas a la librería francesa del Paseo de Gracia. Era la época en la que el Goncourt del Fémina o el Renaudot todavía se anunciaban como grandes acontecimientos, hecho que marca con extrema claridad su pertenencia, como decía antes, al Pleistoceno inferior. La hora ideal para mí era a media mañana, a la salida del Savoy o del Galerías Condal, que eran cines, cuando apenas había nadie en el altillo de la francesa, momento idóneo para acariciar viciosamente los prohibitivos tomos de la Pléiade. Había que sacarlos de sus estuches de cartón, separar las guardas de plástico y, si no miraban, instante supremo, acercar la nariz a aquellas cubiertas de piel de cordero coloreada en origen, un color para cada siglo, y reseguir con el dedo los hilillos dorados del lomo. A todo esto, el señor Fraga liberalizó, dentro de lo que cabía, la ley de prensa impresa. Florecieron discotecas, antes salas de baile, cines de arte y ensayo, y librerías y kioscos se llenaron de libros tolerados o editados en Sudamérica. Llamaron aquello la primavera de Fraga, porque los que somos... ¡Qué jóvenes sois! Reírse de este chico. Porque los estados de excepción siguieron a la orden del día, pero por aquella pequeña brecha se colaron librerías combativamente rojas, como Singdorus y Las Punchas, donde El hombre unidimensional de Marcuse, editado por Biblioteca Breve y Libros de Enlace, se convirtió, aunque os cueste creerlo, en un inesperado superventas. Pagaron su precio, desde luego, los secuestros, las multas y los continuos atentados de la ultraderecha se sucedieron en esas librerías hasta el final del franquismo y más allá. En el Paseo de Gracia, subiendo a mano derecha, no recuerdo ahora si esquina con Valencia o con Mallorca, se inauguró en 1969 Literatura, la librería más selecta y vanguardista de la historia barcelonesa. Quizá por eso apenas duró unos 10 años. La dirigía Lali Boubert, esposa o compañera, no sé muy bien, de Jorge Ralde. ¿Sabes tú? Voy a preguntarle, ¿estáis apuntados? Y en aquel tiempo yo creo que era compañera. Y en sus anaqueles alternaban, los anaqueles de la librería, que con mayor... Este ha sido improvisado. Perdona, Lali, es una broma. ¿Dónde estaba yo? Los anaqueles. Exacto. Los anaqueles de la librería. Alternaban con mayor o menor disimulo los cuadernos de Rodrigo Ibérico con las publicaciones de Telgel y los primeros textos de Lacan, que incluso, comentaban mis hermanos mayores, dio allí una conferencia hacia 1974. Tanto Literatura como Singdorus comenzaron a editar incluso de modo esporádico pero con mucho empeño. Singdorus, con Pablo Bordonava y Carmen Azpitiarte al frente de la nave, nunca se oído decir Azpitiarte, publicó la poesía de Brossa, y Literatura, que editó colecciones facsímiles de revistas de arte, se atrevería a finales de los 60 nada menos que con una traducción al catalán del Ulises de Joyce, firmada por Joaquín Mayar. A mí me imponía mucho Literatura y no la frecuenté demasiado. Singdorus se me hacía más llevadera, pero lo que realmente me enloqueció fue el descubrimiento de los drugstores, que eran la quintaesencia de la nocturnidad. Poder hojear libros a las tantas de la noche, a la salida de un cine, un teatro o en pleno ataque de insomnio, me parecía algo modernísimo, peliculero y neoyorquino, y probablemente lo era. Un drugstore era fundamentalmente un lugar, no se vendían drogas, en que se desparramaba en varias plantas y donde se podía comer, beber, comprar regalos, libros y discos durante las 24 horas del día. Repito, durante las 24 horas del día. Los VIPs heredaron esa idea, pero no era lo mismo poder comprar libros de madrugada en los primeros 70, cuando yo comencé a tener una mínima capacidad adquisitiva, que 10 o 15 años más tarde, por aquello de quien da primero da dos veces. Para los que no lo conocieron, diré que el drugstore del Paseo de Gracia estaba entre las calles Mallorca y Valencia y era el más moderno, diseñado por los interioristas de Boccaccio. Yo era un retaco cuando abrió en el año 67, pero no se me olvidan las crónicas de su inauguración. Lo inauguraron Salvador Dalí y George Hamilton, una pareja más rara que la de Amanda Lear y su leopardo, que también daba sitio. Por estos dos hicieron los honores. Y durante 20 años el drugstore, las secas,
fue un permanente fogonazo de luz y metales en el desierto nocturno de aquella zona. En el 69, 2 años más tarde, llegó el Drugstore David, en la calle Tuset. En mi recuerdo tenía pocos libros, tal vez cuando asomé el pico ya se los habían llevado. Luego desarrollaré este apartado. El Drugstore Liceo, a la altura del Hotel Oriente, era el más canalla porque congregaba a todo el nocherío de las Ramblas. Durante el glorioso y desveladísimo verano del 77, fue el puerto que recogía los afluentes procedentes de la Plaza Real, de la Cúpula Venus, de Les Enfants Terribles, apocopado Les Enfants, del Salón Diana o del Jazz Colón para tomar la Copa de la Aurora, para decirlo a la manera de la BOE. Mi drugstore, por edad y proximidad, porque vivía a 2 calles de allí, fue el deslumbrante Druckblau, abierto en noviembre del 73, casi al mismo tiempo que el almirante Carrero saltaba por los aires. Estaba en los bajos de un edificio pintado de azul, de ahí el nombre, todavía existe el edificio. Hay mucho puterío, eso ha seguido. Calificado de arquitectura pop por la prensa de la época. Encontré en un anuncio entonces que ofrecía restaurantes self-service, boutiques de ropa, perfumería, floristería y complementos, librería, tiendas de discos y una peluquería unisex a cargo de Luis Llongueras. La librería y la tienda de discos del Druckblau eran suntuosas, aunque escasísimamente frecuentadas, y imagino que por eso echaron el cierre a los pocos años. Y las restantes tiendas pues no tardaron en seguirles. Aunque a mí me venía de perlas por donde estaba, hay que reconocer que no era tan céntrico como los otros dos. Aquí hay que señalar que, un poco jodido decir lo que voy a decir en una librería, pero la historia es así. Las librerías de los drugstores se convirtieron en el emporio del mangue. Robo, latrocinio, hurto. Parecía que se habían inventado para eso. Era deporte generacional ir a robar libros allí, del mismo modo que Bart y su pandilla se llevan alegremente las patatas fritas del Badulaque. Para eso hacía falta, sin embargo, una combinación de nonchalance y bravura de la que yo no disponía. Lo intenté una vez y un poco más y me infarto. Naturalmente se imponía proclamar que mangabas a manos llenas, pero en mi caso era falso de toda falsedad, y no por falta de maestros. Uno de mis mejores amigos de entonces, hoy prestigioso economista neoliberal, era un auténtico campeón del latrocinio librero. No, pero fuera de serie. Yo le vi salir de una librería con un tomo de las obras completas de Shakespeare en la manita, sin apresurarse y mirando al tendido. Ojo, no quedó ahí la cosa porque en la calle aquel titán se dio cuenta de que se había llevado el primer volumen que ya tenía. Volvió a entrar, dejó el libro donde estaba y se llevó tan guapamente el segundo. Así se forjó la cena. Como este hombrecito, esta historia, para que veáis qué gentuza había en aquella época. Como jugaba en la liga profesional, él, el futuro economista neoliberal, tenía a bien desdeñar la insultante facilidad de los drugstores. Decía, esto es para críos. Y también tenía razón. Ernesto Ayala Dip, J. Ernesto, nunca he sabido qué coño es J. Le tengo que preguntar también, Juan, José, Joaquín. Creo que se lo ha quitado ahora, creo que ahora solo firma Ernesto por los recortes. Bueno, Ernesto Ayala Dip, crítico literario del País, en una noche de confidencias me dijo que su primer trabajo en España fue el de dependiente en la librería acristalada y en altillo del drugstore de Paseo de Grecia, y que no le quedaba otro remedio que mirar hacia otro lado porque la velocidad de sustracción batía récords. O sea, estás llamando la atención a alguien y ya había 3 más ahí llevándose cosas. Y alguna noche loca, me dijo, alcanzó la cuota de un libro cada 2 o 3 minutos. Es mucho, es feo, no debe de hacerse, pero, que los dioses me perdonen, es imposible contemplar sin afecto una época en la que los libros despertaban tal voracidad. Adoré, como digo, las librerías de los drugstores, aunque mi sede central había aparecido como una seta lisérgica en los primeros 70 y como a la noche a la mañana, en la esquina de Vía Augusta con Alfonso XII, a 4 pasos del instituto donde digamos que estudiaba, o sea que la visitaba como unas 10 veces al día. Se llamaba Janua, que no en vano quería decir puerta o portal en latín. Esto fue prácticamente todo lo que aprendí yo del latín, que Janua era puerta, y entré en ella como debían entrar en City Lights los turistas de San Francisco. Allí me dejé mis primeras semanadas porque todo lo que tenían me gustaba. Parecía que, como aquel kiosco, que esto lo hubieran abierto para mí.
descubrí los libros de las editoriales mexicanas Novaro y Diana, que entonces empezaron a publicarse aquí, de las argentinas Sudamericana, Edasa Minotauro, y descubrí libros con marchamo patrio, pero que parecían venir de otra galaxia, libros ultramodernos, con sobrecubiertas de plástico rígido, los de Barral, tapas doradas y plateadas, cuadernos ínfimos de Tusquets, o pardas y cuaresmales, entre dietario industrial y forro escolar, que eran los cuadernos de anagrama, y desde luego la plana mayor de la nueva, o no tan nueva, pero para mí novísima, narrativa hispanoamericana, con Cortázar, Cabrera Infante y Onetti encabezando la lista de mis favoritos. Es cierto que debían llegar al mismo tiempo a todas las librerías modernas de Barcelona, pero yo tenía la sensación de verlos antes que nadie. Salía del instituto y allí estaban. Y no acababa ahí la cosa porque cerca de Llanova, ahora hablo de mi barrio, el barrio de mis padres, entre el instituto y mi casa, en Vallirana, a la altura de Guillermo Tell, también había abierto Tabulle, una librería de barrio que dedicaba escaparates a Beckett y a García Márquez, que habían sido premios Nobel, y donde tenía lugar los viernes por la noche. Me recuerda bastante. Yo estaba. ¿Eh? Yo estaba. En las tertulias. Yo estaba. Sí. A puerta cerrada se hacía una pequeña tertulia con perfume clandestino, en la que conocí a uno de mis mentores y de la gente a la que yo más quise, el escritor Raúl Ruiz, que vivía a 4 pasos en Príncipe de Asturias. Aquella tertulia de Taúll, en mi recuerdo, fue breve, pero dejó pozo y quisimos imitarla. Hablo en plural porque ya era grupo, ya me había llegado la edad de ir en banda, y lo mejor de ir en banda era que los hallazgos se compartían, se expandían, largas llamadas telefónicas, largos encuentros, tienes que ver esto, tienes que leer aquello, escuchar lo que acaba de salir, libros, discos, películas, funciones, cafés, me gustaba decir cafés, aunque fueran tugurios. Todo acababa de salir o acababa de llegar, todo se descubría, o mejor, se redescubría. Todo era patrimonio del grupo, de la banda. Por aquellos días habíamos descubierto a Gil de Viedma y el deslumbramiento de las personas del Verbo nos llevó a la fulminación de las zonas y las días de Cerratet y comenzamos a rastrear todo lo que tuviera que ver con ellos. Y fue así como decidimos que era imperativo pisar el Crystal City. Claro que habíamos visto Crystal City, 1000 veces lo habíamos visto de camino al instituto o al cine ABC, porque estaba en la esquina de Balmes y San Juanistas, pero algo nos mantenía afuera. Probablemente lo considerábamos un bar de viejos. No era un café afrancesable como el Almirall o portuario como el Marsella, no era un bar moderno como los de Tusset o un restaurante pop como el Coctor de Plaza Molina. A través de sus vidrios, sus sillones y estanterías hacían pensar en un salón de excombatientes o en la biblioteca de un parador nacional. No andábamos muy desencaminados porque el viejo camarero nos contó que el lugar se había inaugurado en el 59 y allí tuvo su tertulia un escritor cuyo nombre pronunció con veneración, pero que a nosotros no nos dijo nada, César González Ruano. Habíamos entrado por otras razones. Nuestro servicio de información poseía mapas muy precisos. Sabíamos que muy cerca de allí, en un ático de la calle San Elías, habían vivido Ivonne y Carlos Barrera, y que Jaime Salinas había organizado en el Crystal City, este fue el detonante definitivo, el primer cóctel de prensa de Seix Barral. Y, esto ya fue la releche, que en aquellos desdeñados sillones se habían sentado Gil de Viedma y Ferrater y Marcet y Bace Montalbán e incluso Vargas Llosa, y habían mantenido seguro conversaciones fascinantes. Y si hoy hablo también aquí del Crystal City, que es un nombre muy austeriano, por cierto, es porque fue, y no creo equivocarme, el primer bar-librería de Barcelona. Sí, allí había libros, pero no recuerdo haber comprado ninguno. Estaban envueltos en plástico, como Laura Palmer, un plástico cada vez más sucio, y había que rasgarlo para ojearlos, cosa imposible, pero era agradable verlos, como era agradable ver la chimenea muerta de la que creímos olfatear un imposible aroma a rescoldo. Libros envueltos y chimenea muerta, todo muy metafórico, dijo el más listillo. Nosotros revitalizaríamos aquí, estaba claro. Llegamos allí como los perfectos adolescentes, con la cabeza tirando en dos direcciones. Por un lado le sacábamos 1000 pegas al sitio y por otro estábamos encantados. Nos hacíamos los duros, pero nos parecía increíble que a alguien se le hubiera ocurrido inventar algo así. Un bar-librería en la Barcelona de los 50. Bien, allí estábamos. Montaríamos una tertulia que asombraría al mundo. Ese era el plan perfecto de aquella tarde.
Y lo estábamos intentando cuando nos entró la risa. La gran descojonación. Nos tomábamos, pero que muy en serio entonces, y he aquí que por una vez el dios de la risa sopló en nuestras caras y nos vimos como unos críos fingiendo fumar en pipas apagadas. «Puedo mejorar esa imagen», dijo el segundo más listillo. «Parecemos el hermano mayor de Guillermo Brown y su club de poetas. Salgamos al fracasado crepúsculo de la ciudad», dijo el tercer listillo, que había leído Capote, con aprovechamiento, y todos le seguimos. Así que salimos afuera y echamos a andar y nos olvidamos de aquello, y eso fue justo unos meses antes de entrar a la universidad, y el Crystal City quedó atrás, como quedaron atrás todas aquellas librerías de entonces.